Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa noche. Reciban saludos de la casa pastoral para todos mis hermanos en Cristo. Que sea de mucha bendición una palabra que quiero compartir para todos ustedes. Que esta palabra sea de fortaleza espiritual para cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra muy poderosa, pero antes de compartir esta palabra, me gustaría dar inicio orando, elevando una oración a nuestro Padre Celestial para que Él sea dándome la palabra espiritual, la palabra de llenura del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a nuestros hermanos en Cristo esta hermosa noche. Iniciaremos inclinando nuestro rostro y elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios, te damos gracias esta hermosa noche. Te pedimos, Padre, que tú seas, oh bendito Dios, usando mis labios, mi mente y mi corazón como un canal de bendición para tu pueblo. Que esta palabra, Señor, no vaya vacía, sino que esta palabra llene los corazones, llene las mentes, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, bendito Dios, sea de fortaleza espiritual, bendito Dios, para que cada uno de mis hermanos se fortalezca en tu espíritu, bendito Dios, y confíe, Señor, cada día más en ti, bendito Dios, porque solamente en ti podemos confiar, Señor, en estos tiempos difíciles de nuestra vida, bendito Dios, tiempos de escasez, tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos de muerte, Padre. Oh bendito Dios, confiamos en ti y te damos gracias porque hasta este momento tú nos tienes con bien, Señor, a cada uno de nosotros, bendito Dios. Hemos visto tu gloria, tu poder, Señor, tus maravillas, tu protección, bendito Dios. Hemos visto, bendito Dios, el respaldo tuyo, bendito Dios, la provisión tuya, bendito Dios, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Aunque falte, Señor, las cosas en este mundo, bendito Dios, aunque haya escasez, seguimos confiando en ti, Padre, porque tú eres nuestro proveedor divino. Hemos confiado en ti, Señor, y seguiremos confiando en ti, Padre amado, porque solamente tú eres bueno, Padre, en tu infinita misericordia. Gracias te damos, Cristo bendito, porque tú eres bueno, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Gracias, Jesús. Amén, amén. Esta hermosa noche compartiré este mensaje poderoso de la palabra de Dios que se encuentra en Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice su palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice su palabra. Amén. Dice su palabra que aunque la higuera no florezca, yo seguiré confiando en el Señor, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta a través de esta hermosa palabra que el profeta Habacuc, un hombre de Dios, un hombre
fortalecido en el poder del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, mantenía su confianza en Dios y dice que él siempre consultaba a Dios, preguntándole a Dios qué iba a pasar en el futuro. Y Dios, a través de sus preguntas, Dios le daba respuestas. Tal vez no como él las esperaba, pero Dios le respondía. Y dice su palabra que él era muy preguntón hacia Dios. Y por eso se le conoce al profeta Habacuc como el profeta preguntón. Sabemos, ¿verdad?, que cada uno de los profetas tiene una forma como conocérseles. Al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba mucho, ¿verdad? Y al profeta Habacuc se le conoce como el profeta preguntón. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la palabra del Señor nos anima, nos motiva, que aunque no haya, ¿verdad?, frutos en las vides, ¿verdad?, aunque no haya lo necesario, ¿verdad?, para que nosotros comamos, para que nosotros vivamos, ¿verdad? Pero nuestra confianza debe de estar en nuestro Dios Todopoderoso. Aquí nos damos cuenta a través de este versículo. Dice la palabra del Señor, aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Los higos eran de mucha bendición. Era un alimento esencial para el pueblo de Dios. Y esos frutos eran con los cuales ellos se alimentaban. Y Dios le reveló al profeta Habacuc a través de una visión donde le decía que los tiempos que había mucho, ¿verdad?, la tierra estaba dando su fruto al 100 por 1, pero Dios le mostraba al profeta Habacuc que vendrían tiempos de escasez, que vendrían tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Pero Dios le decía al profeta Habacuc que le daba para que él conociera más de su presencia, para que él conociera más de su amor, para que él confiara más en él en este tiempo de escasez, que no hubiera cosechas, que no hubiera frutos, ¿verdad? Y dice la palabra que aunque faltara el producto del olivo y los labrados no dieran mantenimiento, ni las ovejas sean, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a venir tiempos difíciles para el pueblo de Dios, pero con todo esto nosotros y ellos podemos alegrarnos en el Señor. Dice la palabra en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya escasez,
nos vamos a alegrar. ¿Y cómo nos alegraremos? ¿Verdad? Confiando en el Señor, que Él es nuestro proveedor, ¿verdad? ¿Y cómo nos gozaremos en el Señor? ¿Verdad? Que los hijos de Dios debemos de vivir, como dice su palabra, por fe. Dice, y el justo por fe vivirá. Amén. No vive por la abundancia, sino que vive por fe, porque hemos aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Amén. Y si no lo hemos aprendido, tenemos que aprender a vivir en abundancia y en escasez, confiando en el Señor Todopoderoso. Amén. Con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer usted para alegrarse en Jehová? Cuando no hay que comer, cuando no hay cosecha, cuando no hay dinero, cuando no hay cheque, ¿verdad? Cuando no hay libertad para poder salir. Pero dice su palabra, con todo yo me alegraré en Jehová. El profeta Habacuc había depositado completamente su confianza en el Señor. Y decía él, con todo su corazón, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Y así de esa manera podemos gozarnos nosotros también en el Dios de nuestra salvación. En el Dios que nos ha salvado. En el Dios que nos ha librado. ¿Verdad? Del pecado y de la muerte. Amén. Y nos sigue salvando, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy estamos bien de salud. Aunque la pandemia está en su apogeo, ¿verdad? Se escuchan las malas noticias. Enfermos por un lado, muertos por otro lado, contagiados por otro lado. Estamos rodeados de esta plaga, ¿verdad? Pero tenemos la protección divina de parte de nuestro Dios. Jehová el Señor, dice su palabra, es mi fortaleza. Nosotros nos fortalecemos ¿en quién? En el Señor, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Amén. Nuestra fortaleza está en el Señor. Dice que Él nos hace nuestros pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Porque andamos, ¿verdad? Pensando en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, pensando en que Dios siempre tendrá el control de nuestras vidas, siempre tendrá cuidado de nuestras vidas, porque Él es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos da vida, nos da salud, nos da el aire que respiramos. Amén. Debemos de vivir en este tiempo no con miedo, sino que con un espíritu fervoroso en Cristo Jesús.
Debemos de vivir confiando en el Señor Todopoderoso. Amén. Nuestro Dios le mostraba al profeta Habacuc a través de visión todo lo que iba a pasar, a suceder en Israel. Siempre le preguntaba a Dios y Dios le contestaba. Como les decía al principio, tal vez Dios no le contestaba como él quería. Le contestaba, ¿verdad?, una respuesta diferente a la que él esperaba. En algunos casos, Dios le respondía muy rápido, pero las respuestas no eran como él las esperaba. Miremos algunos de los versículos de la Biblia. En Habacuc 1:3 dice la palabra de nuestro Dios: porque me haces ver, decía Habacuc, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Gloria al Señor. Y miremos lo que dice la palabra en el capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dice la palabra: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Verdad? Muchas personas se enorgullecen. Y las personas que se enorgullecen, ¿verdad?, confían en ellos mismos. Pero dice su palabra que nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos, sino que debemos de confiar en el Dios Todopoderoso. Por eso dice su palabra: mas el justo por fe vivirá. Amén. El que se enorgullece piensa que lo tiene todo. Pero estamos en tiempos de crisis que no podemos tenerlo todo. Escasea la comida en las tiendas. No te venden todo lo que tú quieres, sino te venden lo que ellos quieren venderte. Si quieres comprar 10 paquetes de agua, te venden uno. Mas sin embargo, nosotros vivimos por fe. Amén. Por eso dice su palabra: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Confiamos en el proveedor de todas las cosas, en el Dios que hace maravillas, en el Dios que nos provee todo lo necesario para nuestras vidas. Tal vez no sea en abundancia, pero sí nos provee lo necesario, lo que necesitamos en nuestros hogares. Tenemos alimentos
para cada día. No nos falta el pan de cada día. Dios siempre nos ha proveído y nos seguirá proveyendo. Y el versículo 14 del capítulo 2 dice la palabra: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. En este tiempo debemos de dedicarnos más a buscar a Dios, a conocer a Dios, y a través de eso veremos la gloria de Dios, hasta que la tierra sea cubierta por el evangelio de la palabra de nuestro Dios. El evangelio sea expandido por todos los lugares del mundo, para que la gente reconozca en el Hacedor de maravillas, reconozca al Dios Todopoderoso y confíe en su Hacedor. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dice su palabra que en la ira le pidamos a Dios que se acuerde de la misericordia hacia nosotros. Amén. Lo que estamos viviendo, ¿verdad? Solamente la misericordia de Dios puede ayudarnos. En este tiempo, dice la palabra, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este tiempo es porque Dios está airado con la gente pecadora, como dice su palabra, ¿verdad? Está airado nuestro Dios con la gente pecadora. Vamos a leer Isaías. Isaías 26, versículo 20. Dice la palabra: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dice que nos encerremos tras de nuestras puertas. Pueblo mío, Dios nos ama. Quiere que estemos, ¿verdad?, en este tiempo tras nuestras puertas, es decir, en nuestros hogares, y debemos de resignarnos que este es el plan de Dios, el propósito de Dios, la ira de Dios. Dice el versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella,
y no encubrirá ya más a sus muertos. Aleluya. Nos damos cuenta, ¿verdad? En qué tiempos estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempos de temor, tiempos de angustia. Mas sin embargo, la palabra nos motiva, la palabra del Señor nos anima, que dice que con todo yo me alegraré en Jehová. Los hijos de Dios debemos de vivir alegres y no tristes. Los hijos de Dios debemos de vivir confiando en el Señor, gozándonos. ¿Qué hace una persona cuando está alegre? Brinca, salta, corre, grita, sonríe, ¿verdad? Se alegra, se goza. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, tenemos que seguirnos gozando en el Dios de nuestra salvación, porque Él es el único que puede salvarnos. Amén. Venían tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Venían tiempos de escasez, donde se iba a acabar toda la abundancia, donde se iban a acabar las vacas, donde se iban a acabar las ovejas. El profeta Abacú, ¿verdad?, había visto esta visión de parte de Dios. Él preguntaba a Dios y Dios le revelaba lo que iba a suceder en el futuro. Los potreros quedarían vacíos. Las fincas de frutas, los sembradíos estarían sin flores, sin frutas, sin olivos, que era, verdad, lo abundante que había en el pueblo de Israel. Con eso se alimentaban, con eso se sustentaban. Pero le dice Dios al profeta Abacú, reconóceme como tu proveedor, y yo estaré contigo en tiempos de escasez. Yo estaré contigo en tiempos de abundancia. Yo soy tu proveedor. Confía en mí. Y el profeta Abacú depositó su confianza en él. Así estamos viviendo en estos tiempos de difíciles. Se agotan los recursos. La economía ha menguado de una manera increíble. Se agotan los alimentos en las tiendas. Pero nosotros, como los hijos de Dios, debemos de saber y confiar que Él es nuestro proveedor de todas las cosas. Debemos de resignarnos y de depositar nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso, así como lo hizo el profeta Abacú. Y Dios le dio de su presencia. Y si Dios estaba con él, lo tenía todo. Y si Dios está con nosotros,
no nos va a hacer falta nada. Él será nuestra provisión. Debemos de fortalecernos espiritualmente en este tiempo, aunque no estamos, ¿verdad?, y yendo a la iglesia, aunque no estamos yendo al culto, pero en nuestros hogares hagamos un altar para Dios. Oremos fervorosamente, unánimes, gozosos, alegres, felices. No vivamos quejándonos de nuestro Dios, sino que vivamos confiando en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El profeta Habacuc él estado pasando por un tiempo difícil de crisis, pero él depositó su confianza en el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso no le falló a él ni a su pueblo. Es el mismo Dios que no te fallará a ti. Es el mismo Dios que no me fallará a mí. Él tuvo una visión profética que vendrían tiempos duros, que les faltarían los productos básicos. Cuando había abundancia, toda la gente vivía feliz, vivía alegre, se gozaba, pero no es lo mismo gozarse cuando hay escasez, porque el profeta Habacuc decía: la higuera, el olivo y el vino faltarán, pero con todo esto yo me alegraré en Jehová. Eran productos cotidianos, productos necesarios, indispensables, de los cuales ellos vivían. Pero hubo tiempo de escasez. Pero a ellos no les faltó el alimento. Dios los sustentó en ese tiempo de escasez. Dice su palabra que el justo por la fe vivirá. Muchas de las veces nosotros creemos que esta palabra solamente es para los que predican la palabra de Dios. Pero hoy en día, esta palabra es para todos los cristianos, porque todos los cristianos debemos de vivir por fe, confiando en el Dios Todopoderoso, en el que lo puede hacer todo. Le damos gracias a nuestro Dios, porque no nos falta la salud, no nos falta el pan, no nos falta el trabajo. Él nos da el aire que respiramos. Nuestras familias están a salvo.
Nuestros hijos están bien, gracias a Dios. Recordemos que las cosas cambian de un momento para otro. Con algún propósito, Dios lo hace. Como dice su palabra, que busquemos a nuestro Dios mientras pueda ser hallado. ¿Verdad? Cuando había abundancia, cuando podíamos salir de nuestros hogares para todos los lugares, no teníamos tiempo para Dios, ni buscábamos a Dios como debemos de buscarlo. Pero ahora tenemos el tiempo suficiente para leer la Biblia. Tenemos el tiempo suficiente para orar. Tenemos el tiempo suficiente para alabar a Dios, para alegrarnos en el Señor Jesucristo. En este tiempo de escasez, podemos cantar a Dios con todas nuestras fuerzas, buscar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, gozarnos en el Señor Jesucristo. Nuestro Dios es bueno. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Y aunque no estemos yendo a un culto, aunque no estemos yendo a la iglesia, debemos de permanecer en comunión con Dios, de buscar a Dios, como dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Gloria al Señor. No nos olvidemos de Dios. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. No creamos que estamos de vacaciones, sino que este tiempo Dios nos lo ha dado para que busquemos su rostro. Que cerremos nuestras puertas de nuestros hogares y podamos orar. Él quiere escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos. Pero hay gente que ha dejado de orar en este tiempo. Ha perdido su confianza en el Dios Todopoderoso. Hay gente que no le pide perdón a Dios de sus pecados, de sus inmundicias. Prefiere la gente morir en pecado que entregarle su vida a Cristo. Nosotros, dice su palabra, estemos a cuentas con nuestro Dios Todopoderoso. Los días malos no han pasado aún todavía. Vienen tiempos más difíciles, pero nosotros seremos de los que confiamos en el que guarda a Israel, el que guarda a sus hijos.
en el que guarda a su pueblo, en el que guarda en cuantos en él confían. Gloria al Señor. Dice su palabra, capítulo 3 y versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Ahí estaba escondido su poder. Versículo 5 dice, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 6 dice, se levantó y miró la tierra. Se levantó y vio la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos y para siempre. El camino de nuestro Dios es eterno. La salvación es eterna. La gloria de Jehová se moverá en tu vida, en nuestras vidas. Si tú lo crees, si tú lo sientes, si tú confías en Él. Levántate, hermano. Motívate. No tengas temor de lo que está pasando en el mundo. Sigue confiando en el Señor. Él nos da la vida, nos da la salud, nos da el aire que respiramos. ¿En quién más podemos confiar si no solamente en Él? Veremos el poder de Dios, el resplandor de su luz en nuestras vidas. Nos gozaremos en el Señor. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Solamente en Él podemos confiar. La abundancia se acaba. El dinero se acaba. Seamos humildes, sencillos. Seamos sensibles a su presencia. Gocémonos y alegrémonos en el Señor Jesucristo. Aunque no haya abundantemente comida, seguiremos confiando en el Señor Todopoderoso, porque Él es nuestro proveedor. Alegrémonos y gocémonos en el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Dios bendiga a cada una de las familias
que están escuchando esta palabra. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están escuchando esta palabra. Una palabra de confianza. Una palabra de fortaleza. Una palabra que te da vida. Una palabra que te da gozo. Es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Muy pronto estaremos juntos, reunidos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Las puertas de los templos serán abiertas. Si usted lo cree. Y entraremos con gozo y alegría a la casa de nuestro Dios. Alabar a nuestro Dios con todo el corazón. Como dice su palabra, con címbalos resonantes, con danza y pandero, y todo lo que respire alabe a Jehová. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén.